Quería mostrarle este manual de historia de la iglesia de Bernardino Llorca. Quería comentarles justamente la estadía o el pontificado de Pedro en Roma y que lo podemos encontrar a través de este manual de historia, que no es un invento de que Pedro sí estuvo en Roma. Acá dice San Pedro en Roma. De mucha mayor importancia desde el punto de vista histórico y dogmático es la estancia de San Pedro y su muerte en Roma, hecho históricamente fuera de toda duda. Dice, en primer lugar, consta que en la fiesta de Pentecostés, entre los que se convirtieron por el sermón de Pedro, se hallaron algunos venidos de Roma. No es pues que se de maravillar que al volver estos conversos de la ciudad eterna, formaron allí el núcleo de la primera comunidad cristiana. Fuera de esto, se comprende muy bien que a la muerte de Esteban se formaran nuevos núcleos de cristianos a lo largo de la costa del Mediterráneo, en Fenicia y aún en Chipre. Ahora bien, dadas las facilidades de la comunicación que existían entre Oriente y Roma, siendo tan numerosa como era la colonia judía en la capital del imperio, es muy verosímil que algunos de estos judíos cristianos se trasladaran a Roma y trabajaran allí para ganar nuevos prosélitos. El hecho de esta estancia de San Pedro en Roma, sea de esto que se quiera, lo que resulta históricamente seguro es el hecho de que San Pedro estuvo en Roma y dio allí el testimonio de su sangre. Hasta tal punto es esto que esto es verdad, que autores nada sospechosos de favorables como el protestante racionalista Harnack lo presentó como una verdad inconcusa y llegan a afirmar que no merecen el nombre de historiador el que se atreva a ponerla en duda. Es cierto que algunos historiadores contemporáneos, como Rimbaud y nuestros días, Haussy, se atreven a dudar todavía, mas no por eso ha perdido nada de su firmeza, y otros críticos no menos célebres, aún del campo acatólico, como sobre todo Liesman, se ha encargado de rebatir estas dudas tendenciosas. Muy fácil sería acumular aquí testimonios como probar con toda evidencia el hecho de la estancia de San Pedro y su actividad episcopal en Roma. Solo notaremos los más significativos. Entre los testimonios más antiguos, citemos en primer lugar la de Clemente Romano, tercer sucesor de Pedro. Tercer sucesor de Pedro en la cátedra de Roma, quien hacia el año 96 presenta a los apóstoles Pedro y Pablo junto con los demás cristianos que sufrieron el martirio en Roma durante la persecución de Nerón. A Roma se le refiere también, según la interpretación mejor fundada, la expresión de San Pedro, a quien en su primera carta afirma que la escribe desde Babilonia, en primera de Pedro. No menos expresivas son las palabras de Ignacio de Antioquía, quien escribiendo a los romanos le dice que no les manda como Pedro y Pablo, palabras que solo tienen un sentido pleno si se admite que ambos ejercieron su ministerio apostólico en Roma. Desde mediados del siglo II podemos escoger como al azar de todas estas regiones cristianas. En Asia Menor es Papías, obispo de Hierápolis, quien en el año 150 afirma que Pedro predicó en Roma y confirmó el evangelio escrito por San Marcos. En Grecia tenemos al obispo Dionisio de Corinto, quien en el año 170 escribía que el Papa Sotero, que Pedro y Pablo habían trabajado juntos en Roma y que juntos habían sufrido allí el martirio. En Galia nos encontramos con San Ireneo, el develador
de los herejes gnósticos procedente de Asia Menor y disputó directo a San Policarpo y por él a San Juan Evangelista, que San Pedro y San Pablo predicaron en Roma y fundaron esta iglesia. De Roma mismo sacamos el testimonio del presbítero Gallo, quien declara que en el año 200 que todavía podían contemplarse en Roma los trofeos que ambos apóstoles. Por el mismo tiempo atestigua también Tertuliano en África que diversos pasajes de sus numerosos escritos la actividad de Pedro y Pablo en el primer desarrollo de la iglesia romana. A todos estos testimonios del siglo II podríamos añadir las expresiones redundantes de los libros apócrifos que en los hechos históricos tienen fundamento real. Tales son las actas de Pedro, el Evangelio de Pedro, la predicación y el Apocalipsis mismo, todos cuales colocan en Roma la sede de la actividad del príncipe de los apóstoles. Júntese también las listas oficiales de Hegesipo y de Católogo Liberiano que ponen a la cabeza a los obispos de Roma, al cual el apóstol Pedro. Este testimonio, así como muchos, los ya anotados, prueban justamente la circunstancia de que San Pedro fue el primer obispo de Roma. Finalmente, la arqueología aporta un testimonio precioso en confirmación del hecho fundamental de la estancia de la muerte de San Pedro en Roma. En las excavaciones hechas recientemente debajo de la iglesia de San Sebastián, en la Vía Apia, Locus Catacumbae, se ha descubierto un lugar de reunión de los cristianos e innumerables grafitos con invocación a San Pedro y a San Pablo, en quienes se supone allí presente e incluso la expresión Domus Petri, casa de Pedro. Hasta hace poco se veía en esto una confirmación de la tradición, según la cual en el año 258, durante la persecución de Valeriano, los restos de Pedro y Pablo fueron trasladados a este lugar para sustraerlo de una posible profanación en el venerado hasta el triunfo definitivo de la iglesia. Bueno, los dejo hasta aquí. Creo que está más que claro el primer pontificado de Pedro en Roma y que fue el martirio conjuntamente con San Pablo.